Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que para ser hijo de Dios y del Padre de la fe, Abraham, hay que nacer de nuevo. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 8:56 al 58. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y ha visto Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Mis amados amigos y hermanos, resulta de alto honor para nosotros poder contar con su grata sintonía cada día para compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Con mucha alegría agradecemos al Señor nos permita presentar en el día de hoy los comentarios de los últimos versos de este exuberante capítulo 8 del Evangelio de Juan. En este capítulo y a través de todo su desenlace, ampliamos nuestros conocimientos acerca de la deidad de Cristo. Conocimos más de su amor y compasión mostrados a la mujer adúltera. Aprendimos más de algunos de sus atributos: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y de su eternidad, entre otros. El Señor se presenta como el gran yo soy, oh Jehová Dios, como la luz espiritual del mundo y como el gran libertador de la esclavitud del pecado. También el Señor predice su muerte y resurrección, así como su ascensión a su lugar de origen, el seno de su Padre. También hace la gran declaración del versículo 44 que el que no se hace hijo de Dios y obedece su palabra es y seguirá siendo un hijo del diablo. Esto suena muy duro, mis amados oyentes, pero es la palabra de Dios y es la pura realidad. Sin embargo, tal realidad puede cambiar ahora mismo si lo deseas, mi amado amigo. Escuchemos, pues, qué nos trae hoy el Dr. McDonald en sus claros y precisos comentarios bajo el tema Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:48 al 59. En el versículo 48 vemos que una vez más los judíos recurrieron al lenguaje abusivo, porque no podían contestar al Señor de ninguna otra manera. Al llamarle samaritano, usaban una palabra de reproche. Era como si dijeran que él era un mestizo y no un judío puro. También le acusaban de tener un demonio. Con ello, indudablemente querían decir que estaba loco o demente. Para ellos, solo un hombre fuera de sus cabales haría las afirmaciones que Jesús venía haciendo. Nótese en el versículo 49 la mesura con que el Señor contestaba a sus enemigos. Sus palabras no fueron las de uno que tenía un demonio, sino las de aquel que procuraba honrar a Dios Padre, debido a lo cual lo estaban deshonrando
no porque él estuviera poseído por un demonio, sino porque estaba completamente ocupado con los intereses de su Padre Celestial. Deberían haber sabido que en ningún momento buscaba su propia gloria. Todo lo que hizo estaba calculado para dar gloria a su Padre. Aunque los acusó de deshonrarle, eso no significaba que buscara su propia gloria. Entonces el Señor Jesús agregó las palabras: hay quien la busca y juzga. Esto se refiere, por supuesto, a Dios. Dios Padre busca la gloria para su amado Hijo y juzgará a todos los que no le dan esta gloria. En el versículo 51 tenemos uno de esos majestuosos dichos del Señor Jesús, palabras que solo pueden ser expresadas por quien es Dios mismo. Las palabras son encabezadas por la conocida expresión: de cierto os digo. El Señor Jesús prometió que si alguien guardaba sus palabras, esa persona nunca vería la muerte. Esto no se puede referir a la muerte física, porque muchos creyentes en el Señor Jesús mueren cada día. La referencia es a la muerte espiritual. El Señor estaba diciendo que los que creen en Él son librados de la muerte eterna y nunca sufrirán los tormentos del infierno. Los judíos estaban más convencidos que nunca de que Jesús estaba loco. Leemos en el versículo 52 que les recordaron que Abraham y los profetas estaban todos muertos. Sin embargo, él había dicho que si alguien guardaba sus palabras, no vería la muerte. ¿Cómo podían conciliarse estas cosas? Ellos comprendieron que el Señor estaba afirmando ser mayor que Abraham y los profetas. Abraham nunca libró a nadie de la muerte y no se pudo librar a sí mismo de la muerte. Tampoco pudieron los profetas. Sin embargo, aquí estaba aquel que afirmaba ser capaz de librar a sus congéneres de la muerte. Se le debe considerar como superior a los antepasados. Los judíos pensaban que Jesús estaba buscando atraer la atención sobre sí mismo. Él les recordó que este no era el caso. Era Dios Padre quien le honraba, el mismo Dios a quien ellos profesaban amar y servir. Los judíos decían que Dios era su Padre, pero en realidad no le conocían. Sin embargo, estaban hablando con aquel que sí conocía al Padre, aquel que era igual a él. Querían que Jesús negara su igualdad con el Padre, pero él dijo que si lo hacía sería un mentiroso. Él conocía a Dios Padre y obedecía sus palabras. Dado que los judíos insistían en introducir a Abraham en la discusión, el Señor les recordó en el versículo 56 que Abraham había anhelado el día del Mesías y que en realidad lo había visto por fe y se alegró. Y que él era aquel a quien Abraham había anhelado. La fe de Abraham descansaba en la venida de Cristo. De este modo, el Señor Jesús afirmaba ser el cumplimiento de todas las profecías en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. El siguiente versículo 57 nos recuerda nuevamente la incapacidad de los judíos para entender la verdad divina. Él había dicho: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Pero ellos respondieron como si él hubiera dicho que había visto a Abraham.
hay una gran diferencia. El Señor estaba realmente reclamando para sí una posición mayor que la de Abraham. Él era el objeto de los pensamientos y las esperanzas de Abraham. Abraham anheló por fe el día de Cristo. Los judíos no podían entenderlo. Discurrían que Jesús no tenía aún 50 años. En realidad, solo tenía alrededor de 33 años en este momento. ¿Cómo podía haber visto a Abraham? En el versículo 58, el Señor hizo otra clara afirmación de ser Dios. No dijo, antes que Abraham fuese, yo fui. Esto simplemente puede significar que Él llegó a existir antes que Abraham. En vez de esto, Él usó el nombre de Dios. Yo soy. El Señor había morado con Dios Padre por toda la eternidad. Nunca hubo un tiempo en el que Él llegó a ser o cuando no existiera. Por consiguiente, dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. De inmediato, los malvados judíos intentaron matar a Jesús, pero milagrosamente salió de en medio de ellos y se fue del templo. Los judíos entendieron exactamente lo que Jesús quería decir con antes que Abraham fuese, yo soy. Afirmaba ser Jehová. Por esta razón procuraban apedrearle, porque para ellos esto era una blasfemia. No estaban dispuestos a aceptar el hecho de que el Mesías estaba en medio de ellos. No permitirían que Él reinara sobre ellos. Amén. Es penoso, mis amados hermanos y amigos, que estos tercos judíos escucharan en palabras tan claras y tan sencillas, dichas por el propio Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, y continuaran extraviados de la verdad, continuaran empecinados en negar y rechazar al autor de la vida, a su Mesías que estaba ahí con ellos. Pero como ya hemos dicho, las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente. Se necesita el Espíritu Santo para que nos dé a entender las verdades bíblicas. Es por eso, mi amado amigo, que si no has nacido de nuevo y tiene al Espíritu Santo, no va a entender las verdades de Dios. Es necesario, antes que sea tarde, antes que te suceda como le sucedió a los judíos. El Señor pronosticó que ellos morirían en sus pecados y se perderían para siempre. Qué lamentable, qué triste, que esto mismo pasará con millones de personas que están escuchando el mensaje de Dios cada día, pero endurecen sus corazones porque no quieren apartarse del pecado. El Señor les bendiga y les ayude a tomar esa decisión tan solemne y tan importante de aceptar a Cristo como su Salvador y Señor. Ojalá que así sea.